iglesia, tengo una palabra para compartir con vos. Estábamos en medio de la alabanza, adorando al Señor y en estos momentos tan hermosos donde el Señor, como nos compartía Gastón en la palabra recién, que cuando aprendemos a deleitarnos en Él, el Señor empieza a conceder esos deseos del corazón. Y digo, a veces cuando le pedimos al Señor, pedimos conforme a ¿qué? A las necesidades que tenemos. Pero el deseo, el anhelo del corazón es algo más profundo. Y cuando el Señor comienza a concedernos aquellas cosas que quizás nadie sabe y que quizás ni siquiera le estás pidiendo al Señor, que es un anhelo, en verdad un deseo que está ahí muy guardadito, y cuando el Señor nos deleitamos en Él y Él nos concede eso, es algo hermoso. Así que tenemos que practicar la gratitud y practicar el deleitarnos en el Señor. Amén. Y en esta tarde tengo para compartir con vos una palabra. Espero poder compartírtela toda, porque realmente hay muchas cosas que el Señor puso en mi corazón, muchos versículos, pero vamos a tratar de llegar al punto, que es lo que el Señor en esta noche quiere que vos y yo entendamos. Hay momentos, venimos hablando y seguimos hablando como iglesia acerca de la madurez espiritual. Amén. Y el Señor me hablaba y me sigue hablando acerca de la madurez espiritual, pero en un punto en el que quizás no nos gusta tanto, que es este versículo de San Juan 16:33, donde en su palabra el Señor nos habla y nos dice: en el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán dolor, pero no teman, porque yo vencí. Cuando nosotros leemos esta palabra, entendemos que todos en algún momento vamos a tener que pasar por esos tiempos de aflicción, esos tiempos de dolor que no nos gustan, que queremos evadirlos, pero que después que pasamos por ahí nos damos cuenta de lo necesario que son. Otra de las cosas que el Señor nos viene hablando como iglesia es que Él en este tiempo, en este año, nos está llevando a otro nivel y nos va a dar aquello nuevo que tiene para nosotros. Amén. Dios tiene algo nuevo para vos, iglesia. ¿Lo crees? Amén. Hay algo nuevo. Y a veces lo nuevo, cuando hablamos de lo nuevo, creemos que, bueno, que es solamente ponemos nuestras manos así, el Señor desde el cielo nos entrega y nosotros lo tomamos y comenzamos a transitar esas cosas nuevas, lo que estamos anhelando, ese camino de plenitud. Y la verdad que no es así. El Señor me hablaba acerca de las mujeres, ¿sí? En esta semana, creo que fue esta semana donde estuvimos leyendo Segunda de Reyes 19, creo que esta o la otra semana anterior, 19:3, cuando este pasaje dice, los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Y muchas veces las que tuvimos hijos sabemos cómo es el proceso, esto de nacer, ¿sí? Quedamos embarazadas y estamos recontentas y comienza ese proceso, ese periodo de gestación, pero hay un momento, querida iglesia, en que esa mujer entra en trabajo de parto. ¿Sí? Y el trabajo de parto, ¿qué particularidad tiene, mujeres, el trabajo de parto? Que
hay que dolor, ¿sí? El trabajo de parto viene con dolores de parto, ¿sí? Y cada vez que nos vamos acercando más al momento del nacimiento, los dolores se van aumentando. Y Dios me hablaba acerca de esto. Y hay momentos en los que nos encontramos en lo espiritual, muchos de nosotros, y quizás vos te estás encontrando en ese tiempo, donde venís gestando una promesa de parte de Dios, donde venís gestando estas palabras que desde el principio de año Dios nos habló. Y venimos preparándonos y venís a las reuniones de los miércoles y venís los sábados y venís los domingos y tenés tu lectura y Dios te va hablando y nosotros nos vamos embarazando de esas palabras que vienen de parte de Dios y vamos gestando todo eso que Dios nos está hablando y como aquella mujer embarazada comenzamos a crecer, comenzamos a madurar, pero viene un punto, un día, un momento en el que comienza un proceso, ¿sí? Ese proceso de dolor para dar a luz lo nuevo de parte de Dios para nuestras vidas. Y ahí es donde el Señor me hablaba en este versículo de Reyes que quizás vos te encontrás ahí, donde decís, este proceso es demasiado fuerte para mí, este proceso es muy doloroso, ya no tengo fuerzas. Sabés que toda mujer cuando entra en trabajo de partos pasa por ese momento donde te quedás sin fuerzas, te quedás sin fuerzas. Ahora, ¿qué sucedería si esa mujer, estando en el mismísimo trabajo de parto, dijera, bueno, no, yo de acá me voy, esto no se soporta, yo no quiero pasar por esto, me voy? Y se baja ahí de la camilla cuando te tienen ahí en esa postura tan agradable para todas, ¿verdad? Es hermosa esa postura. Bueno, y vos decís, no, yo no quiero, ya está. No, no aguanto, no soporto el dolor, me quiero ir, me quiero ir. Es imposible. Hay un momento en que la mujer no puede decir, no quiero pasar por esto. Si querés tener a tu bebé, tenés que pasar por eso. Y en lo espiritual, querida iglesia, pasamos esos procesos de gestación, nos embarazamos de la palabra de Dios, nos embarazamos de las promesas de Dios, pero hay un momento donde comienza ese proceso de aflicción, ese proceso de dolor, donde todos queremos correr, donde todos queremos huir, donde creemos que no vamos a soportarlo, donde es demasiado. Y ahí es donde el Señor comenzaba a hablarme. Porque lo nuevo que Dios tiene para tu vida viene para vos. Amén. Viene. Pero hay que primero pasar por ese proceso que te va a llevar a madurar y sobre todo que todavía eso no te lo voy a decir, que es lo que Dios me habló. La promesa del Señor para nosotros en medio de esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de dolor, en esos tiempos en los que queremos salir de ahí, que decimos, no soporto esta situación, no entiendo qué está pasando, qué es lo que hice yo. Y empezamos ahí con un montón de cuestionamientos. El Señor me habla, lo primero que me habla es en la palabra de Hebreos 13:5, donde dice, no te dejaré ni te abandonaré. Amén. No te va a dejar. Lo que él se enfocaba era que Dios busca personas que lo escuchen, ¿sí? Entonces, hay momentos en los que nosotros no escuchamos. Porque cuando estamos en medio de un dolor, cuando vos tenés un dolor físico, no podés pensar,
tenés un dolor y todo se centra en el dolor que tenés, sea la panza, sea la cabeza, sea lo que sea que te duela. Hay dolores más intensos que otros y en lo espiritual es igual. Hay dolores más intensos que otros. Hay dolores que te quitan el aire, hay dolores que pensás que te vas a morir. Pero el Señor, la primer promesa que nos da es la de Hebreos, que dice: yo no te dejaré ni te voy a abandonar. Porque ahí en ese momento es donde sentimos el abandono, donde sentimos: Señor, ¿qué hice? Señor, ¿qué está pasando? Explícame, que no entiendo. Señor, ¿dónde estás? Y no escuchamos a Dios. Pareciera que Dios guarda silencio. Pareciera que ese dolor se intensifica más porque oramos y quizás no sentimos nada y nos sentimos sin fuerzas, y ahí es donde el Señor comienza a hablar con nosotros en esta noche. Y si estás pasando por ese proceso o si en algún momento lo vas a pasar, porque todos pasamos por ahí. Por eso dice: en el mundo tendrán, no dice algunos, quizás no, todos, porque es necesario, porque también la madurez viene a través de ese dolor. Es necesario para nosotros, es necesario para esa mujer pasar por ese momento de dolor que se agrava, se agrava, se agrava, se agrava, se agrava, y es más, hasta que da a luz. Y ahí se comienza a sentir un alivio. No podemos evadir eso, aún en lo espiritual tampoco, pero el Señor me hablaba acerca de Isaías 43:2, donde la palabra del Señor también nos habla, nos enseña y nos alienta y nos dice: cuando pases por las aguas, cuando pases por la dificultad, cuando pases por el dolor, yo voy a estar con vos. Amén. Y si pasás por los ríos, yo voy a estar con vos. No te vas a ahogar. Cuando estamos en medio de las situaciones de prueba, de dolor, sentimos que de ahí no vamos a salir más. Pero el Señor nos entrega esta promesa, querida iglesia, y nos dice: cuando pases por ahí, es decir, que vamos a pasar por ahí, por las aguas, que vamos a sentir que nos vamos a ahogar. Dios nos dice: no, yo voy a estar con vos, no te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama va a arder en vos. Es palabra de Dios, es promesa de Dios. Dios no nos da una prueba mayor a la que nosotros podemos soportar. Dios no nos da un dolor mayor al que nosotros mayor al que podamos soportar. Ahora, cuando estamos en medio de ese dolor, decimos: esto es demasiado para mí. No, Señor, no lo soporto, no puedo. Y lo que más viene a nuestro corazón y a nuestra mente y a todo nuestro ser, querida iglesia, es el sentimiento de abandono. Sentimos que Dios nos tiró ahí y dijo: bueno, arreglátelas. Pero Dios nos habla en su palabra una y otra vez para que nosotros nos sostengamos. Sostenete por la palabra de Dios. Aunque no lo escuches, aunque no sientas nada, aunque te parece que todo está pero negro totalmente y no ves absolutamente la salida, el Señor dice: recién Joel, mientras ministraba, comenzó a recitar el Salmo 23. Y en una de las partes que él recitaba del Salmo dice: cuando ande por el valle de la sombra y de la muerte. Claro, lo recitamos, lo leemos, lo que sabemos de memoria, decimos: cuando ande por el valle de sombra. Claro, pero cuando te encontrás andando y caminando por el valle de la sombra y de la muerte, ahí es donde la cosa a veces se complica para nosotros. Pero dice: cuando ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué?
porque vos vas a estar conmigo. Una vez más el Señor hablándonos y diciéndonos, cuando pases por ahí, cuando todo esté mal, cuando no sepas qué hacer, cuando pienses que te abandoné, acordate que te dije que no te voy a abandonar. Acordate lo que te dije, que ahí estoy con vos pasando por ahí. Y dice que el callado nos infunde aliento. El Señor no solo nos acompaña, sino que nos da la promesa de que no nos vamos a ahogar, de que nada nos va a pasar, de que no nos vamos a quemar, sino que vamos a salir ilesos de ese lugar. Por eso, una y otra vez, como leímos hace un ratito en San Juan, el Señor nos dice, no teman. Y nosotros, ¿qué tenemos? Miedo. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué pasa? No teman. No teman porque yo estoy con ustedes. Y vamos a pasar por ahí porque Salmos, hay un Salmo 66, no lo pongan, pero ahí habla acerca de que Dios permite que pasemos un montón de situaciones. Y su promesa es para nosotros en ese salmo, voy a hacerte pasar por esto y por esto y por esto, y empieza a enumerar un montón de cosas el Señor. Y termina diciendo, pero te voy a sacar en abundancia. Amén. Te voy a sacar en abundancia. Y cuando el Señor nos habla de que nos va a sacar en abundancia, capaz que vos pensás en plata, ¿qué me va a dar? ¿Me va a bendecir económicamente? No. Puede ser que sí también, pero la abundancia abarca todo nuestro ser, espiritual, físico, emocional y material también. O sea que la promesa del Señor es, yo voy a estar con vos, yo voy a estar ahí, no te va a pasar nada y encima te voy a sacar abundancia. En Salmos 11:5, la palabra ahí también nos enseña que el Señor prueba nuestra fe, nuestra mente, nuestro corazón. En Primera de Pedro encontramos también que nuestra fe, Primera de Pedro 1:7, nuestra fe va a ser probada, probada como el oro. Y ahí decimos, pero ¿y cómo? ¿Y cómo hago en medio de esas situaciones? Y bueno, a ver, Hebreos, iglesia, ¿qué dice Hebreos acerca de qué es la fe? A ver, es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Entonces, yo estoy en medio del valle de la sombra de la muerte, en medio de la prueba, en medio de esa situación de crisis, de dolor, de enfermedad, en medio de esa situación de necesidad. Y mi fe va a ser probada. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, yo no te dejaré ni te voy a abandonar. Mi fe dice, bueno, estoy recontra mal, estoy de lo peor, estoy ahí como cuando Daniel lo tiraron al foso de los leones, con los leones ahí, así. A veces nos encontramos en esa manera, metido en un pozo, ahí como Pablo y Silas, en la cárcel, en lo más bajo de la cárcel, atados, con cadenas, con grilletes, y decimos, ¿qué pasa? Pero aún ahí es donde nuestra fe es probada. ¿Qué te dije? ¿Qué te estoy hablando? ¿Qué te hablé? Por eso el Señor es tan importante tomar la palabra del Señor y en el momento de prueba por la fe, porque no hay otra manera. Ahí es donde es probada nuestra fe, porque no hay otra manera. Tengo que creer lo que Él me dice, porque todo lo demás me muestra lo contrario. Mis emociones, mis sentimientos, la situación, las personas, todo lo que me rodea, todo me muestra lo contrario. Y ahí es donde es probada nuestra fe. Y el Señor continuaba hablándome acerca del proceso para dar a luz lo nuevo de parte de Dios. Vamos a pasar por ese proceso de dolor, como esa mujer en trabajo de parto. Para dar a luz ese nacimiento, tiene que pasar por el dolor. No hay otra manera. Entonces, Dios me hablaba acerca del proceso
y me hablaba esto, soportar el proceso para vivir el propósito. Soportá, iglesia, el proceso para poder vivir tu propósito, para poder vivir lo nuevo que Dios va a entregarte. Dios no le entrega cosas grandes a personas que no están preparadas para retenerlas. Dios no te va a entregar algo grande si primero no te prepara para recibir eso que Él va a darte. Hay personas que, por ejemplo, reciben palabra o promesa de parte del Señor y empiezan, Dios me dijo que tal cosa. Y ya salen por la vida porque Dios les dijo, ¿no entendiste nada? Porque cuando la mujer recibe en ese batez, cuando la mujer recibe en ese análisis de sangre el positivo, no lo va a tener ya a su hijo, tiene que pasar por todo un proceso de gestación. La promesa de Dios también pasa por un proceso de gestación. Y no solo lo que se está formando dentro de ese vientre y en lo espiritual también, sino que el cuerpo de esa mujer se está preparando para dar a luz. Las caderas se empiezan a estirar, los huesos se empiezan a ensanchar y un montón de cosas que empiezan a pasar. O sea que no es solo lo que se está gestando, sino que Dios tiene que preparar, no solamente físicamente. ¿Sabés que una mujer cuando recibe esa noticia de que está gestando, ya empezás a estar así? ¿Les pasó? No sé, es instinto. Me fascina porque yo creo y entiendo que es de parte de Dios para que comencemos a cuidar a ese bebé que todavía es una cosita así. Y nosotras ya estamos sintiendo cosas y nuestra mente empieza a cambiar. No solo el cuerpo, sino la mente de esa mujer ya no es la misma. Es maravilloso. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. Dios comienza a prepararnos. Dios comienza a probarnos. Dios comienza a forjar en nuestras vidas lo que se necesita, solo Él lo sabe, para recibir lo que Él tiene, lo que Dios, cuando Dios habla de algo nuevo, no es algo pequeño, siempre es superior a lo que ya te entregó. Por eso te prepara para lo que viene. Pero soportar el proceso no significa que tenemos que estar como si nada pasara. Eso también me hablaba el Señor. Pasamos por esos momentos en los que no comprendemos lo que está pasando, somos seres humanos, que nos quebramos, que quizás nos sentimos rotos por dentro, pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos alabando al Señor? Esa mujer que en medio de ese embarazo comienza a las pocas semanas, quizás le gustaba tomar mate. ¿A cuántas les gusta tomar mate cuando se levantan? ¿Cuántas son del mate? ¿A la mañana, a la tarde, a la noche, al mediodía? ¿Sos del mate así? Bueno. Y de golpe un día te levantaste a la mañana y querés tomar un mate. ¿Qué pasa? ¿Comes algo? ¿Comes lo que te gusta? Y comenzás a vomitar y comenzás a sentirte mal y te mareás y estás sin fuerza y pasan tantas cosas. A algunas le pasa más, a otras menos. Pero comienzan a pasar. ¿Y qué hacemos? Nada, continuamos, porque entendemos que tenemos que soportar esas incomodidades porque estamos gestando otra persona dentro de nuestro vientre. Pero cuando nos toca en lo espiritual, no entendemos. Entonces comenzamos como a querer salir de ese proceso y entramos en desesperación
cuando en realidad tenemos que comenzar a aquietar nuestro corazón y dejar que Dios haga. Es difícil, pero es el proceso que más rápido vamos a terminar para poder recibir lo nuevo de parte de Dios. Cuando hablo de esto me acuerdo siempre de Jesús. Cuando Jesús le dice al Padre, si podés pasar de mí esta copa. Y esas cosas nos pasan. Señor, no entiendo, no sé qué pasa, es demasiado. Parece que hay momentos en nuestra vida que todo se nos derrumba, todo lo que edificamos se nos derrumba en un segundo. Dios sopla y hace todo lo que edificaste, no hay nada. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y el Señor me hablaba acerca de este varón de Job. Me hablaba acerca de él. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando nosotros entramos en un proceso de aflicción o nos pasa algo fuerte en nuestra vida que nos derrumba por completo, que nos descoloca por completo, situaciones que durante todo el día de toda tu vida comienzan a cambiar tus planes, situaciones que de pronto no esperabas y llegan a vos y te producen esa aflicción y ese dolor, y comenzás a cuestionarte y comenzás a hacer muchas preguntas, y muchos quizás lloran, otros patalean, otros se enojan, otros gritan, todo lo que hace una mujer, ¿no? Una mujer en trabajo de parto no está calladita. Algunas puede ser que alguna esté calladita, pero si estás calladita estás mordiendo algo, ¿sí? Pero generalmente las mujeres gritamos. No sé si todas son iguales. Unas más, unas menos, pero el dolor te hace gritar. El dolor te desespera. El dolor querés que pase porque no lo soportás. Y encontramos en esta historia, Dios me llevaba a ese varón Job, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dolores que vienen sin avisar, vienen de repente a nuestra vida. Yo no sé si alguna vez te pasó. Hay dolores que llegan como consecuencias de nuestras malas decisiones. Hay dolores que llegan como consecuencias de desobediencias o de metidas de pata. Pero hay dolores, querida iglesia, que sin aviso, un día te despertaste por la mañana y está ahí encima tuyo. Y vos decís, ¿qué pasó? Y eso es lo que le pasó a Job. Job dice que era un día como cualquier otro y que de pronto llega uno de sus sirvientes a avisarle que todo lo que él tenía lo había perdido. Cuenta la palabra que sus hijos y sus hijas estaban de fiesta, estaban festejando y Job perdió todo. De un momento a otro, Job perdió todo. Cuando vos lees la palabra, obviamente es muy larga la historia, son muchos capítulos, pero cuando leemos la palabra, vemos que anterior a que Job perdiera todo y que le vayan a avisar de que sus hijos, sus hijas habían muerto y todo lo que él tenía estaba destruido y quedó sin nada, anterior a eso, vemos en la palabra de Dios que hay como una conversación entre el diablo y Dios, que dice que el diablo venía de recorrer la tierra y ahí empieza una conversación acerca de Job. Y ahí es donde Dios le dice, ¿viste mi hijo Job? Y le empieza a hablar acerca, con orgullo el Señor le hablaba de Job. Que era un varón perfecto, que no hay otro como él, y Dios se llenaba la boca. Y Satanás le decía, ay, bueno, claro, así cualquiera, si le das todo, si tiene todo lo que quiere, si lo cuidas, si no lo puedo ni tocar porque tenés un cerco de protección alrededor de él, de sus hijos, de todo lo que él tiene. Ah, así cualquiera. Y ahí el Señor le dice, bueno, andá y sácale, te doy permiso
para que lo toque, que toques sus cosas. Dios sabiendo quién era Job, permitió a que el enemigo fuera contra él. Iglesia, ese varón estaba tomando mate, digo yo, si era argentino. Como todas las mañanas, dice que encima él oraba por sus hijos, como todas las mañanas, y de pronto perdió todo, sin entender. Claro, nosotros leyendo la palabra, para nosotros es fácil porque nosotros vemos que había una conversación entre Dios y el diablo, y que fue el diablo el que tocó todo, y que después vuelve y le dice, ¿viste mi hijo Job, que a pesar de haber perdido todo, no blasfemó contra mí? ¿Viste que mi hijo Job, a pesar de eso, no me negó, me sigue adorando? Y el diablo dice, claro, porque no lo tocaste a él. Claro, permitime que lo enferme, a ver si te va a seguir alabando. Permitime que el dolor, no solo de perder a sus hijos, no solo de perder sus riquezas, sino el dolor de la carne, a ver qué hace. Y Dios le dijo, ok, anda, te permito que lo enfermes, pero ojo con matarlo. Hasta ahí nomás te doy permiso, porque la vida y la muerte están en mis manos. Lo vas a tocar hasta donde yo te dejo. Dios probó a ese varón y Dios me hablaba acerca de esto. Que cuando te levantás a la mañana y de golpe aparece sobre tu vida un dolor o dolores o situaciones donde todo lo que edificaste queda en la nada. ¿Qué habrá sentido Job? Porque vemos en la actitud, vemos lo que él hizo, pero ¿qué habrá sentido? Y la palabra una y otra vez nos va llevando, son muchos capítulos, después habla acerca de que vienen sus amigos, dice que él tenía cuatro creo que eran, 4 amigos que durante vinieron a verlo, porque decían, ¿qué te pasó? Seguramente Job hiciste algo, tenías ahí un pecadito escondido, ¿no? Seguramente Job, y no, la verdad que Job no había hecho nada, pero dice que durante 7 días los amigos estaban ahí, primero en silencio, lo acompañaban en su dolor y después empezaron. Si vos lees el libro de Job, vas a leer todo lo que empezaron a decir y esto y aquello y lo otro. Hasta la esposa de Job vino y le dijo, ¿por qué no maldecís a tu Dios y te morí de una vez? Mirá cómo estás. Ya, basta. Y a pesar de eso, Job en su dolor seguía en silencio, pero en su integridad delante de Dios. Y en un momento de la palabra, después que sucede todo esto, y ahí era donde Dios me hablaba, vemos a un Job. Primeramente hay algunas cosas que yo saqué. Primero, iglesia, en medio de ese dolor, Job confió sin entender. Job no entendía por qué le estaba sucediendo todo eso. Sin embargo, dice que él confió. Dios no le respondió, Dios inmediatamente no se le reveló a Job. Job tuvo que pasar esos tiempos de dolor y de aflicción sin entender qué pasaba, pero tuvo que aprender a confiar. En medio del dolor, Dios nos enseña a que confiemos a pesar de que no veamos nada. ¿Sí? Esta palabra, grabala y sellala en tu corazón. No te dejaré ni te abandonaré. Y es una palabra que quizás en algún momento, cuando estés pasando por una situación, va a venir a tu corazón y vas a decir, no, pero Dios dice que Él no me va a dejar ni me va a abandonar. Y también Dios dice, y háblalo en voz alta, porque la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Y la palabra de Dios es verdad. Amén. Es verdad. Nosotros vemos en esos momentos de dolor, de aflicción y de crisis lo que nos está sucediendo. Y es una realidad. Y no podemos negar lo que nos sucede. Sería de ignorantes
Bueno, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, no estoy bien, estoy rota, estoy mal. Pero la palabra dice, pero Dios dice, y eso es lo que te va a sostener. Y ahí es donde la palabra comienza a obrar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Confiar a pesar de no ver. No siempre vamos a ver, no siempre vamos a entender todas las cosas, no siempre. No siempre vamos a tener las fuerzas para pasar por ahí. Hay mujeres que en trabajos de parto se quedan sin fuerza y las parteras las tienen que ayudar. ¿Viste alguna vez o te ha pasado que se sube la partera y empieza de acá a apretar y ayudarte a pujar? ¿Qué pasaría si esa mujer en el momento, eso no lo puede hacer nadie, solamente la parturienta, en ese momento cuando te dicen, puja, 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 y recién leímos en Segunda de Reyes que hay momentos en cuando te toca pujar, te quedas sin fuerzas. Te quedas sin fuerzas y decís, yo no puedo pujar, ya no me quedan fuerzas, ya estoy sin fuerzas. Y ahí es donde viene la palabra en Isaías 40:31, donde el Señor nos habla y nos dice que cuando confiamos y esperamos en Él, ¿qué hace el Señor? Renueva nuestras fuerzas. Y más aún, Dios multiplica, dice, las fuerzas al que no tiene ninguna. Y quizás vos hoy viniste sin fuerzas para seguir. Quizás hoy viniste sin entender por qué estás pasando por determinados procesos, pero quiero que te lleves esta palabra y que la creas y la entiendas, que aún en medio de tu proceso Dios está con vos. Amén. Y que no solo está con vos, te está acompañando, sino que te va a dar nuevas fuerzas. Y no solo que te va a dar nuevas fuerzas, sino que Él te va a hacer salir en abundancia. Y no solo eso, sino que el Señor se va a revelar a tu vida de una manera sobrenatural. Anoche la palabra era cuando el Señor hablaba, llamaba a Samuel, y Samuel no conocía la voz de Dios. Entonces, no sabía que era Dios quien le hablaba. Y una y otra vez, y dice que 3 veces le habló Dios y Samuel no sabía que era Dios, hasta que fue enseñado. Y ahí fue donde le dijo, Señor, habla que tu siervo te escucha. Y ahí es donde el Señor comienza una relación con Samuel, como quiere comenzar con cada uno de nosotros. Dios nos habla siempre, pero Dios lo que quiere es que aprendamos a escucharlo. Y en medio de los procesos de dolor, increíblemente aprendemos a escuchar la voz de Dios. No, pastora, ¿cómo? Sí. Cuando la mujer está ahí en esos momentos donde no tiene más fuerza, lo único que escucha es o la partera o el médico o la doctora que está con ella. Dale, pujá, hacé, recibe la ayuda necesaria. ¿Para qué? Para poder dar a luz a ese bebé que está viniendo. Entonces son esos momentos donde estamos en medio de toda la oscuridad, pero esa voz que viene, como hablamos siempre, como la canción que dice que Dios no viene con grandes fuegos artificiales, ni en el trueno, ni en los vientos. Dios viene en un susurro apacible. Y el proceso de dolor lleva sus etapas. Porque en el proceso de dolor primero gritas, te quejas, te enojas y hay momentos en que cuando ya no te quedan fuerzas, lo único que haces es permanecer quieto. Nada más. Ahí es donde el Señor va a comenzar a hablarte. Tiempo de madurez, querida iglesia. Tiempo de preparación para recibir
lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Amén. Y quisiéramos sacar ese versículo, pero está en la Biblia. Está en la Biblia. Y Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a pasar por dolores, pero no teman, porque yo vencí. Esa es la gran bendición que tenemos como hijos. Yo vencí, Romanos 8:37, y dice la palabra que si Cristo venció, nosotros ¿qué somos? Más que vencedores en Cristo. Y cuando vos estás en medio de esa situación, decís, Señor, pero ¿cómo me decís que no tenga miedo? Mirá cómo estoy, mirá lo que me está pasando, mirá toda esta situación por la que estoy viviendo. ¿Cómo me decís que no temas? No temas porque yo ya vencí, porque yo ya vencí tu situación. Lo único que necesito es que entiendas, que escuches mi voz, que empieces a crecer, que recibas mi palabra, que comiences a identificar las voces. Saben, querida iglesia, que hay muchas voces que nos hablan. El enemigo, cuando viene con esos ataques desde afuera, las voces de nuestro corazón. Por eso la palabra nos enseña que nuestro corazón es engañoso y nuestro corazón empieza a hablarnos. Pero tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, a saber que es Él y que no soy yo y que no es el enemigo. Y eso es a través de un proceso solamente. No se puede, no te lo puede enseñar otro. Es entre vos y Dios. Yo no te puedo enseñar cómo escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla a cada uno de diferentes maneras. Dios tiene una manera que es a través de la palabra, por eso lee la palabra, a través de la palabra escrita, el logos. Pero después está el rema de Dios, y Dios nos va a hablar a cada uno de la manera que cada uno le vamos a entender, porque Él es nuestro Padre y Él nos conoce, Él te conoce. No me va a hablar a mí como te habla a vos, ni a vos como me habla a mí, porque Él sabe de qué manera me tiene que hablar para que yo lo entienda. Por eso en Salmos 32 dice, te haré entender. Dios te va a hacer entender. Dios te va a mostrar el camino por el que tenés que andar. Dios va a fijar sobre vos sus ojos. Detenidamente va a estar con vos y te va a ir guiando a través de su palabra. La palabra de Dios que dice que es lumbrera nuestro camino. Cada paso que das, la palabra te la va a alumbrar. Es tu camino el que va a ir alumbrando la palabra, la promesa, lo que Él te habló. Por eso es tan importante entender que Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar, que Él está con nosotros en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en el foso ahí donde parece que nunca más vamos a ver la luz. Como Job, que de pronto recibe esa noticia de que perdió todo y ese varón encima se enferma. Dice que estaba sentado en cenizas y se rascaba con una ramita, no sé, pobrecito, terrible, terrible. Un varón que el Señor decía que era un varón perfecto y como él no había otro en la tierra. ¡Wow! Él es Dios. Y vos, si quieres entender esto, decís, pero ¿qué necesidad, no? Si él era un varón perfecto, ¿qué necesidad? Bueno, ahora vamos a ver, ahí es el punto donde yo te quiero llevar, porque pensamos, ¿qué necesidad de hacer pasarlo a Job por tremenda prueba, tremenda aflicción, tremenda pérdida, tremendo dolor a un varón que según Dios era el más perfecto de toda la tierra? Y cuando vamos a la palabra, hay una parte en el libro de Job que Job
42:5. Job después empieza a quejar y empieza como a hablar, hasta dice, ¿para qué nací? Bueno, cosas que nos pueden pasar a todos, ¿no? El varón ya no daba más y empieza a decir, ¿para qué nací? Bueno, hubiera sido un abortado, así no veía la luz, y se empieza como a deprimir mal Job en un momento. Y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y Dios, decía ayer el pastor, que siempre nos escucha, que a veces pensamos que hablamos y Dios no nos escucha. Y Dios siempre te escucha y me escucha. Eso también tenemos que tenerlo presente. Dios siempre nos escucha y Dios lo estaba escuchando a Job. Y algo que me llama la atención es que en un momento, creo que es en el capítulo 38, por ahí, y a partir de ahí en realidad, que Job empieza con todo esto y de pronto el Señor, después de escucharlo a Job, cuando Job se descargó y le dijo todo lo que sentía, Dios le dice, bueno, ahora me vas a escuchar vos a mí. Y Dios le empieza a hablar. Pero algo que me llama la atención es que Dios, cuando le empieza a hablar a Job, empieza a hablar de su creación. Empieza a decirle, ¿dónde estabas vos cuando yo creé los mares? Y decime, ¿dónde estabas vos cuando yo hice la tierra? ¿Y dónde estabas cuando hice las estrellas, el sol? ¿Dónde estabas? Y empieza el Señor a hablar. Y claro, si vos te pones a leer toda esa parte del libro de Job, y si pasaste alguna vez por tiempos de dolor y de profunda aflicción, como Job, lo que vos menos querés a veces es que Dios se te ponga a hablar de determinadas cosas o que te ponga en el corazón una palabra y que te lleve a leer determinadas cosas que nada tienen que ver con lo que vos estás viviendo. Job estaba hablando de todo lo que estaba padeciendo y empezó a desahogarse. Y de pronto el Señor empieza a hablarle de todo lo que Él creó. En vez de decirle, bueno, mira, Job, sí, la verdad tenés razón, el dolor es demasiado, te pasó de golpe. Bueno, yo ahora te voy a explicar por qué esto de tu proceso de dolor, de aflicción. Nunca vemos a un Dios hablando de esa manera. Pero lo que Dios me mostraba, querida iglesia, es que el Señor en estos momentos de profundo dolor y aflicción, como lo hizo con Job, se quiere revelar a tu vida de quién es Él, de lo que Él es capaz de hacer. Y como lo hizo con Job, lo hace también con nosotros, que quiere que entendamos a quién estamos adorando, a quién le estamos pidiendo, quién es Él en verdad. A veces venimos a su casa, estamos en casa, leemos su palabra y no terminamos de entender quién es, la magnitud de quién es y de lo que es capaz de hacer este Dios que vos y yo tenemos y al cual adoramos. Nuestro conocimiento de Dios, querida iglesia, a veces es demasiado estrecho. Nuestro conocimiento del Señor, querida iglesia, a veces es muy superficial, como para que Él pueda entregarnos lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Y como Job, vamos a Él una y otra vez a decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué acá? ¿Por qué allá? Dame esto, dame aquello, te pido aquello, te pido lo otro. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Pídeme y te daré. ¿Y dónde está? Y nos tomamos de versículos, de palabras
y levantamos nuestras manos y lo adoramos con sinceridad. Porque Job lo hacía con sinceridad. Por eso la palabra habla y dice que él era un varón íntegro, perfecto. No me dice que era un pecador, que hacía cualquier cosa, Job. Job era temeroso de Dios. No era cualquier persona. Dios hablando con Satanás, diciéndole, Él es lo mejor de esta tierra. Él es mi hijo amado. Él es el que todos los días levanta una oración a mí, me alaba, me adora. Estamos hablando de un varón así. Sin embargo, Dios quería revelarse aún más a ese varón que creía que lo conocía. Por eso, la profundidad de esto es que muchas veces nuestro dolor, nuestra aflicción no viene nada más y nada menos que para que Dios sea revelado aún más a nosotros. Para que nuestra fe realmente sea aprobada y purificada. Y dice en Pedro que el oro se calienta con un fuego bien fuerte, que el oro lo soporta. Por eso Dios nos habla y nos dice que nunca nos va a dar una prueba mayor a la que yo pueda soportar. Quizás vos podés soportar una más grande o más pequeña. Él es Dios y Él te conoce, Él es tu Padre, Él es mi Padre, Él me creó en el vientre de mi madre, te creó a vos. En el vientre dice que nuestros ojos vieron. Nuestro embrión vieron sus ojos, Él estaba ahí, Él mete la mano en el vientre, Él mete la mano, Él forma. No somos una casualidad, somos su creación. Amén. Yo soy su creación, Él a mí me eligió, Él a mí me escogió. Él a mí me hizo libre, querida iglesia, hace muchos años. Por eso te hablo con la palabra, porque la palabra es la que te va a sostener en esos tiempos de aflicción, aunque no entiendas. Él a mí me hizo libre de un dolor que yo tenía durante toda mi vida y no sabía por qué. Y después cuando a los años, yo ya era una mujer adulta, a los años me enteré. Por eso, padres, cuidado con lo que hablan de sus hijos, padres, madres. Tenés autoridad sobre tus hijos. Ojo con lo que hablas. Ojo con tus acciones y actitudes. Igualmente, mira, Dios se encarga de todo porque Él es nuestro Padre, amén. Y como se encargó de mí, lo va a hacer con tus hijos, con vos y con quien sea. Pero hubo una palabra en Salmos. Yo tenía un sentimiento en mi vida no de abandono, sino de rechazo. Y nunca entendía por qué, no sabía de dónde venía, hasta que por la gracia de Dios, siendo una mujer adulta, porque yo conocí al Señor siendo una mujer adulta, en un momento determinado me entero lo que había sucedido cuando yo había nacido. Realmente me habían rechazado. Y eso es lo que quedó evidentemente, aún siendo gestada, fui rechazada. Después fui amada y Dios se encargó de todo. Bendigo a mis padres que ya no están sobre esta tierra, los bendigo porque me cuidaron. Pero en ese momento eso que se gestó en mí permaneció hasta que yo conocí al Señor y Él sanó mi corazón. Cuando yo me entero de lo que había sucedido siendo adulta, empiezo a orar por eso y el Señor tuvo un proceso, ¿no? Un proceso muy lindo, muy largo, muy profundo, muy íntimo conmigo, pero la palabra que a mí me sanó, querida iglesia, es la que está en Salmos y dice que el Señor es el que te sacó del vientre. Y cuando Él se revela a mí con esa palabra y me dice, yo te saqué del vientre, yo te escogí, yo te formé porque yo quise y yo te escogí
Y bueno, no todos venimos de la misma manera, ¿sí? No todos venimos de la misma manera. Pero hoy yo entiendo que cuando Dios quiere que vos nazcas, vos vas a nacer. Y aunque te rechacen, Él es el que te saca del vientre, el que te elige. Y ahí ya Él era mi padre. Aunque yo lo conocí de adulta, Él ya era mi padre. Él me había escogido. Y cuando Él leo en su palabra y se revela la palabra a mi vida y me dice, yo fui quien te saqué del vientre. No te sacó la partera, ni el ginecólogo, ni la doctora. Yo te saqué. Yo fui sanada. Yo fui sanada de ese sentimiento de dolor, de rechazo que nunca comprendía de dónde venía. Por eso la palabra de Dios, por eso acá, cuando Job vemos que tiene tanta aflicción, tanta pérdida, tanto dolor, se soportó a los amigos que empezaron a hablar y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban. Y después él comenzó a hablar porque desde su dolor, desde su carnalidad, ya había un punto en el que ya estaba en un momento humanamente en el que él dijo, hubiera querido no haber nacido, que me hubieran abortado, para no tener que vivir este dolor. Es demasiado para mí. Y ahí es donde el Señor se revela a Job diciéndole quién era él, lo que él había hecho y lo que él era capaz de hacer con su vida. Y ahí la realidad de Job comienza a cambiar. En el capítulo 42 vemos a Job diferente ya. Cuando la palabra de Dios en medio de tu aflicción se revela a tu vida, cuando Dios mismo en medio de tu dolor y de tu aflicción se revela a tu vida, ya no sos la misma, iglesia, ¿sí? Ya no sos la misma. El dolor de Job también vino no solo para que él confiara en Dios a pesar de que no entendía, no solo para que él guardara su integridad, porque en medio del dolor queremos hacer muchas cosas. Y el enemigo va a venir y tu mente va a venir a decir, como a la mujer en trabajo de parto, andate, basta, hagan algo, esto no lo soporto más. Hay dolores que son tan profundos que queremos hacer algo para salir de ahí. Y Dios viene y nos habla como a Job. Y Job, a pesar de todo, se mantuvo ahí. Pero Job fue transformado, no fue el mismo varón, fue transformado. Porque dice en el capítulo 42, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya no era el Job íntegro, perfecto, que oraba cada día, sino que era el Job que había entendido quién era el Dios al que él oraba y adoraba cada día. Amén. Job ya no fue el mismo. El dolor cuando viene no viene para destruirte, viene para revelar en vos el carácter de Cristo, para revelar en vos, querida iglesia, la profundidad de la palabra, para revelar en vos esa purificación de la fe que a veces creemos tener. Pero cuando viene la turbulencia, nos empezamos a agarrar fuerte y queremos salir de ahí. Y entender que el único que puede sacarte de ese lugar es Dios. Es Él. Ahí es donde vos comenzás a ser transformado de una manera que nada ni nadie puede darlo. Solamente ese momento como este varón, cuando Dios
le empieza a responder, no lo que Job necesitaba. Porque acá vemos que Job se empezó a quejar de todo lo que estaba pasando y Dios no le dijo, bueno, sí, hijo, mirá, la verdad que no. Dios comenzó a hablar de él y de su creación. Y vemos a un Job, después de esto, que cuando ya se empieza a marcar el final del sufrimiento y de la aflicción de ese varón, no vemos a un Job que dice, ahora entiendo por qué perdí a mis hijos y el ganado y todo lo que tenía. Claro, Dios sí, ahora entendí por qué sufrí tanto. No, yo no leo eso en la palabra. Yo no leo que Job haya dicho, Señor, ahora entendí. Yo veo a un Job que dice, antes creía que te conocía, pero ahora me doy cuenta que no te conocía, que ahora te conozco más, que ahora te conozco mejor. Por eso, querida iglesia, cuando el Señor tiene un propósito con alguien, cuando el Señor quiere revelarse a alguien, cuando el Señor tiene algo importante para entregarle a alguien, le va a permitir pasar por el valle de sombra, de muerte, donde lo único que ves es oscuridad, donde no entendés por qué de pronto vino tal o cual situación. Porque lo único que Dios quiere con nosotros es llevarnos al nuevo nivel. Pero para entrar al nuevo nivel hay que morir. Hay que morir. Jesús mismo lo dijo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y a veces eso como que, no, bueno, sí, sí, claro, pero no. Sí, es parte de la palabra. Y es parte del camino. Yo tengo que morir. Hay momentos en tu vida donde Dios te va a confrontar y te va a decir, te doy a elegir. Te doy a elegir. Podés hacer esto, podés hacer esto, podés hacer esto, o podés hacer lo que yo quiero que hagas. Y siempre lo que Dios quiere que hagamos es lo que en esos momentos de dolor no queremos hacer. Queremos huir, queremos salir, queremos respirar aire puro, queremos ir a esos lugares de delicados pastos llenos de amapola y de perfumitos, a esas flores de primavera. Pero Dios dice, yo necesito que mueras para poder yo ser reflejado, para poder yo sobresalir. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, muera, para que Él crezca. Y hay momentos en nuestras vidas en que nos vamos a encontrar diciendo, Señor, esto es lo que quiero hacer con todas mis fuerzas. Y Jesús diciéndote, y sí, podés hacerlo, tenés razón y está bien y podrías hacerlo, pero yo tengo algo mejor, que ahora parece peor, pero que en realidad es mejor. ¿Lo aceptás? ¿Aceptás mi voluntad antes que la tuya? Y estamos ahí. Y bueno, sí. Algunos decimos, bueno, no. Yo te aconsejo que digas, bueno, sí. Porque Él siempre tiene algo mejor. Porque los caminos del Señor, dice la palabra, que son más altos. Que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Cuando yo creo que esto es lo mejor para mí, Dios dice, pero yo tengo algo pero que supera lo que vos creés. Y yo tengo algo que te vas a quedar con la boca abierta cuando veas lo que yo voy a hacer. Pero yo primero necesito, y eso no lo puede hacer Dios por nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Y cada uno decide, como tuvo que decidir Job. Y Job terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después que ese varón, y hay algo más y ya termino con esto. Algo más que te quiero decir.
después de esto, Dios le dice algo más a Job. Le dice, bueno, ahora anda, llama a tus amigos y ora por ellos. Ah, no. ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Con todo lo que me bardearon, me dijeron y se llenaron la boca de, andá y orá por ellos. Y dice la palabra del Señor que Job fue y oró por sus amigos. Era una condición para restaurarlo esa, una condición de parte de Dios. Porque en medio del dolor, en medio de la aflicción, siempre hay gente involucrada, ¿o no? Siempre hay situaciones. Entonces, Dios antes, porque dice la palabra que Dios después vino con restitución y le dio el doble de todo lo que tenía. O sea, de verdad había algo grande y todavía el premio para Job de conocer al Dios que no conocía y que creía que él conocía. Pero siempre va a haber algo más. Una condición para Job de parte de Dios fue orar por ellos y perdónalos. Bendecilos, orá por ellos. Y eso cuesta un montón. Porque ellos lo habían lastimado, ellos habían hablado cosas que nada que ver con la realidad y Job tuvo que escuchar muchas cosas y, bueno, en fin, tendríamos que leer toda la historia y no tenemos tiempo. Pero dice que ese varón fue obediente y oró por sus amigos. Y cuando él oró, cuando vos perdones, cuando vos bendigas, cuando vos comprendas quién es tu Dios, cuando vos lo conozcas, cuando Dios se te revele de la manera que Él quiere revelarse a tu vida y que te diga, si yo los perdoné, vos también. Pero Señor, te entiendo, hija, te entiendo, hijo, y tenés razón, pero hacelo. Y dice que Él lo hizo y le fue restituido el doble de lo que él tenía. Querida iglesia, es un tiempo de madurez, es un tiempo donde el Señor nos está preparando para algo más grande de verdad. Yo lo creo. Si vos lo crees, lo vas a recibir. Yo lo creo. Pero todo tiene un precio, nada es gratis, en lo espiritual tampoco. Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a vos. A veces estamos envueltos como hijos de Dios en tantas cosas y nos olvidamos de lo más importante que es conocerlo a Él. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrarte lo que Él es capaz de hacer. Y a veces estamos como muy dispersos, muy distraídos o muy metidos en lo que nosotros creemos que es como Job. Job estaba haciendo las cosas bien, pero Dios tenía un plan para Job. Dios quería revelarse de una manera que Job no lo conocía. Y Dios después le restituyó aún doble, el más y más y más, porque Dios es así. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Alabes el que hubiera de alabarse en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, decía Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El proceso de dolor, querida iglesia, te va a llevar siempre a abundancia. No tengas miedo. Si estás pasando por alguna aflicción, si estás pasando como Job, que un día te levantaste a la mañana y de golpe vino sobre tu vida sin vos haber hecho nada, vino un caos y vos decís, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Y Dios te dice, nada, pero quiero enseñarte algo. Yo te voy a invitar que te pongas de pie
Porque el Señor hoy quiere revelarse a nuestras vidas. El Señor hoy va a revelarse a tu vida de una manera que vos no lo conocés. El Señor hoy quiere que entendamos lo que Él es capaz de hacer. Y no solo eso, sino que acá hemos leído en todos estos versículos. Quiere que entendamos y que conozcamos, que lo conozcamos a Él. Que sepamos lo que siente su corazón. Que sepamos cómo Él piensa. Claro, bueno, pero pastora, yo leo la palabra y sé cómo Él piensa. Sí, pero como Job quizás, de oídas, leemos y entendemos. Pero el Señor no quiere hijos que le conozcan de oídas. El Señor quiere hijos que estén dispuestos a quedarse ahí con Él, aún aunque te esté doliendo, aún aunque no entiendas, aún aunque sea muy injusto lo que te están haciendo, aunque no tengas nada que ver con ese dolor, que de pronto te agarraron y te metieron en una cárcel y vos decís, pero como José, yo lo único que quería era agradarte, lo único que estaba buscando era hacer tu voluntad. ¿Qué hago acá? Bueno, pero así como José, la palabra nos enseña que cuando él ya estuvo listo, según Dios, el mismo Dios que permitió que lo metieran en la cárcel injustamente, fue el mismo Dios que le dio un sueño a ese varón y que ahí se acordaron de que hay uno en la cárcel llamado José que interpreta los sueños, y como nadie lo pudo interpretar, lo llamaron a él. Y dice la palabra, querida iglesia, que en ese momento, inmediatamente, rápido, mandaron a cambiarle las vestiduras a José. Estaba vestido así nomás, estaría sucio, barbudo, no lo sé, qué sé yo. Pero se afeitó, lo bañaron, le pusieron ropas nuevas y dijeron, José, ya estás listo, vení que tengo un lugar preparado para vos. Vení que tengo un lugar donde aún tus hermanos que te vendieron se van a postrar y van a decir, ¿y este? No lo reconocieron. Porque cuando Dios hace una obra en tu vida, no te reconocen. Porque Dios nos transforma y Dios quiere transformarte, querida iglesia. Dios quiere transformarnos, Dios quiere revelarse, Dios quiere que nosotros hoy podamos decir, papá, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. ¡Wow! Hoy yo sé que sos capaz de hacer esto en un chasquido. ¡Wow! Hoy yo pude ver con mis ojos cómo sos capaz de dar vuelta a una situación. Hoy pude ver que me hablaste una palabra y que esa palabra que me dijiste se cumplió. ¡Wow, Dios! ¡Wow! No, yo creía que te conocía, vas a decir, pero ahora sí sé. Cerrá tus ojos, iglesia, porque Dios hoy algo va a hacer. Hoy velos van a ser quitados. Hoy van a ser abiertos ojos y oídos espirituales que estaban taponados con muchas cosas. Hoy muchos corazones que creían, que entendían, van a decir, yo creía que entendía, pero ahora entiendo, ahora sé. Ahora sí entiendo. Señor, en esta noche, gracias te damos por tu palabra. Papá, en esta noche queremos que te reveles a nuestra vida. En esta noche queremos, Señor, experimentar el escuchar tu voz. A cada uno, como cada uno entienda, como vos quieras revelarse. Señor, en esta noche saná corazones. En esta noche saná esas heridas que están sangrando. Señor, en esta noche que podamos entender que vos sos el Dios que no nos deja, que no nos abandona, que entra con nosotros a la cárcel, que entra con nosotros a la prueba, que está con nosotros en medio del dolor, que vos sos ese Dios que sabe hasta qué punto yo voy a soportar, y cuando ya está,
vas a decir, vení, ya está, vení. Pero hay algo más, hay algo más, hay algo más. Hay algo más, porque a veces nos quedamos con ese dolor, con ese rencor, con esa falta de perdón. Y Dios quiere sanar eso también. A veces nos convertimos en jueces del otro. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que entendamos que Él es Dios, que nos ama, que nos conoce, que te formó en el vientre de tu madre. Y si estás pasando o pasaste por esa orfandad, por ese sentimiento de rechazo, por ese sentimiento de abandono, el Señor hoy quiere sanar todo eso. Y si recibiste alguna palabra, algún llamado de parte de Dios, no te apures. No, porque Él cuando llama, Él prepara y hace pasar por todas esos estados que cada uno de nosotros estemos necesitando para estar listos para poder recibir lo que Él tiene preparado, porque Él tiene algo grande preparado, claro que sí, pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Tenemos que estar dispuestos a decirle, sí Señor, yo me voy a quedar aunque me duela. No vemos a un Job que salió corriendo, no vemos a un Job que comenzó a maldecir, vemos a un Job que sí, hubo un momento de quiebre en su vida donde dijo, ya no doy más. ¿Para qué nací? ¿Para qué? ¿Para qué? Para esto, para tanto dolor nací. Pero el Señor se ocupó de él. El Señor se ocupó de que Job lo conociera y de que pudiera decir, wow, ahora sí sé quién sos. Ahora sí puedo decir que lo que vos hablás lo cumplís. Ahora sí. Pero tenemos que estar dispuestos. Por eso en esta noche, Señor, te adoramos. Reconocemos que sos nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Y no de la boca para afuera, querida iglesia. Capaz que muchas veces alabaste al Señor. Capaz que muchas veces levantaste tus manos. Y eso está bien. Está bien que levantemos nuestras manos aún con el dolor, aún sin entender, con el enojo. Está bien porque en Tesalonicenses 5:18 Dios me dice que tengo que darle gracias por todo. Y levanto mis manos y lo alabo, aunque esté sufriendo. Y levanto mis manos y lo alabo, aunque no entienda lo que me pasa. Pero Dios nos quiere llevar a otro nivel. Dios nos quiere llevar a la profundidad del conocimiento. Dios nos quiere llevar a sacar de nosotros esa escoria que se nos pega. Dios nos quiere llevar a ese entendimiento profundo de quién es Él. Dios nos quiere llevar a ese pacto entre Él y nosotros. Ese pacto que nadie puede hacerlo sino vos con Él. Y decirle, Señor, me doy cuenta que hasta acá creí, como Job, que estaba haciendo las cosas bien, pero me doy cuenta que hay otro nivel. Y yo quiero. Y en esta noche, para aquellos que quieran entrar en ese nuevo nivel, en esta noche el llamado es para aquellos que quieran lo bueno, lo nuevo, lo excelente de parte de Dios. En esta noche el llamado es para aquellos que estén dispuestos a morir para que Él pueda comenzar a vivir en vos. En esta noche el llamado es para aquellos que estén dispuestos a que el velo sea corrido, a que el colirio del Señor pueda pasar por tus ojos y que puedas comenzar a ver con claridad. En esta noche el llamado es para aquellos que estén dispuestos a que Dios venga y te sacuda, pero te abrace a la vez. Solo Él puede hacer eso. En esta noche el llamado es para aquellos que quieran entrar en ese nivel de profundidad que solo Dios te puede llevar y puede alcanzar ese corazón. Como estés, pasá, iglesia. Pasá, porque es una noche donde el Señor se va a revelar a cada uno de nosotros de una manera sobrenatural. Vamos a adorarlo.